Dios bendiga, mis amados hermanos. Les saluda la reverenda Betsaida Zapata desde aquí de RD. Con nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD. Como siempre, le damos gracias al Señor por un día más que nos regala. Yo siempre digo eso, un día más que nos regala el Señor. Y desde aquí de RD nos encontramos como siempre en nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD con mi hermano y amigo de milicia, Anderson Cruz, el evangelista. Gloria al Hoy Señor. tenemos verdaderamente un tema que tú dirías, pero ay, ese tema, eso yo tengo desde que conozco, estoy oyendo eso. Bueno, vamos a ver, ¿verdad, Anderson? Amén, ¿Qué le aleluya. traemos hoy a la audiencia que nos está apoyando? Le doy la gracia a todos esos hermanos, a todas esas personas que nos están apoyando a través de las redes, a través de los canales, a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Facebook. Todos tenemos que predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Lo importante es que llegue la palabra del Señor. No importa por el medio que sea, pero tiene que llegar. Amén. Por eso te agradezco y le digo al Señor verdaderamente que bendiga tu vida día tras día. Amén. Anderson, hoy ¿qué tenemos para la audiencia? Aleluya, pastora. Hay un tema picante, explosivo. Yo sé que ese tema está lleno de dinamita, granada, bomba, todo lo que pueda explotar. ¿En serio? Y todo lo que pueda prender. Venimos con el tema hoy, ¿quién murió por ti? ¿Quién murió por ti? Usted sabe que es un tema bastante delicado, ya que la situación la cual estamos viviendo en los tiempos proféticos de la apostasía, estamos viviendo en los tiempos de que la gente, todo el mundo se está dando vanagloria, ya hay personas que no son siervos, son gente que son de niveles, élites, o sea, Ok. y no todo el mundo tiene acceso a ellos, porque ellos son como los emperadores romanos, que hay que alabarlos. Oh, ¿en serio? Sí. Entonces hoy venimos a confrontar todas esas personas. Mira, que creen. te fuiste demasiado profundo y esa revelación. Hoy vinimos a confrontar toda esa gente que creen. Pero tú te metiste, pero tú sabes con quién tú estás hablando. Tú me estás hablando de emperador romano. Hay gente que son emperadores romanos, ¿A qué emperador? Ah, no, pero me gustaría que hay que conocerlo. alabarlos. Alabarlo. Sí. Wow. Y si ellos no están en el culto, El culto no se dio. no. Oh, ok. Entonces, Yo creía que era el Espíritu Santo que tenía que estar en el culto. Por eso el Señor pide que le hagamos sí, reverencia, ajá, culto a Dios, sí, no culto al hombre. Entonces, tienes razón. Ahora entro en materia. sí. Los emperadores era que había que hacer alabarlo y rendirle honor. Ah, entonces si hay, entonces no conocen a Cristo. Sí, usted sabe, pastora, que me llama la atención y recuerde que en los tiempos bíblicos, cuando el imperio de Roma gobernaba, usted sabe que aún las personas de Grecia estaban influenciadas por dicho imperio, ¿entiende? Entonces, resulta y acontece que la iglesia de los Corintios pertenece a lo que es Grecia. Y me llama la atención que en un momento determinado el apóstol Pablo confronta a esta persona. ¿Por qué? Porque ya no se hablaba de Cristo en esa iglesia, sino que se hablaba de Pablo, se hablaba de Cefas, que era Pedro, y se hablaba de Apolo. ¿Entiendes? Habían tres gente que tenían como encabezado de la iglesia. Ah, no, había un grupito que era de Pablo, había un grupito que era de Cefas y había un grupito que era de Apolo. Por eso Pablo confronta a esta iglesia y le dice, ¿acaso yo morí por usted? Claro. ¿Acaso Cefas murió por usted? Sí, es así. ¿Acaso Apolo murió por usted? Fue Cristo que murió. Por eso es importante que aquella audiencia que nos está apoyando entienda este mensaje claro. El único que tiene el derecho a sobrepasar por todo entendimiento y que toda gloria sea dada a él, es nuestro Señor Jesucristo, a cual toda rodilla, dice la Biblia, que se doblará y toda lengua, amén, pronunciará su nombre. Por eso, pastora,
permítame introducirle a la audiencia lo que realmente tenemos que seguir. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 4, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto da por entendencia de que nosotros tenemos que comprender de que Jesucristo es el centro de todo. Por eso él dice el autor y consumador de la fe. O sea, él es que la proporciona y él es que la da. Él es quien decide quién vive y también el que decide quién muere. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en los hombres, hay un misterio, que cuando el hombre se enfoca en otro hombre, dejó de ser cristiano. Pablo dice, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10, dice, que busco pues el favor de Dios o el favor de los hombres. Si buscara un agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. O sea, toda esa gente que están atrás de un hombre, atrás de alguien que tal vez Dios usó un día, o a través de alguien que en los dones se manifiesta de manera extraordinaria, ya no son cristianos, son seguidores de hombres. ¿Y amadores? De sí mismo. Eso lo dice la Biblia. Amén. Entonces tú dices que en estos tiempos sí, hay hombre amador de sí mismo. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, Anderson, de verdad que sí. Esto está perdido. Y aquí principalmente este país está perdido de esos tipos de personas. Que son amadores, me hago responsable, amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo, que si tú no estás a su nivel, olvídate, tú no puedes ni siquiera acercártele. Ay. Tú no puedes ni siquiera hacer una llamada porque no te van a responder. Tú no puedes ni siquiera estar cerca en la silla donde ellos lo sientan. Porque de verdad que sí cogieron el puesto de imperadores. Por eso me sorprendí cuando dije, te fuiste profundo. Porque yo viviendo allá sí, y sabiendo la historia de qué cosa era de llamarse un emperador y ser emperador, eso era algo demasiado comprometido, demasiado comprometente, y era algo demasiado delicado. Sí. Y de verdad que sí, cuando Pablo se atrevió a decir que en estos tiempos iban a venir y se iban a ver hombres amadores de sí mismo, sí que lo hay. Y usted sabe, pastora, que cabe recargar y no podemos ignorar, mencionar, de que es bastante triste lo que está aconteciendo, ya que todo lo que ocurre día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, semana tras semana, todo es bíblico. Todo lo que acontece es bíblico. Todo, absolutamente es que todo es bíblico. Todo es bíblico. Todo es bíblico. Es que los últimos tiempos que estamos viviendo, sí, no estamos viviendo cosas que están fuera de la palabra. No. Porque si estuvieran fuera de la palabra, no se le diera peso. ¿Está de acuerdo conmigo? Se le está dando peso y se está notando. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Mira, Anderson, yo hacía ayer estaba calculando y me sentaba, porque no hay un día que yo este tema que estamos tocando, sí, y hace rato que ya está calculado. Y yo decía, señores, pero es que Jesucristo dejó su iglesia, sí, y dejó todo preparado. Sí. Nuevo Testamento. La palabra de Dios está dividida. Viejo Testamento, Nuevo Testamento, ley y gracia. Porque la ley ahora la han cogido como un libertinaje. Y no solo un libertinaje. Te voy a tocar y decía, ahora mismo no hay solo hombre amador de sí mismo, sí, sino que se ha desatado también una ola, sí, vamos a llamarle así, ministros, que no están pastoreando, lo que están es gobernando. Ay. Y a mí el Señor, a ti, nos llamó fue a pastorear, no a gobernar. No. Porque gobernar las ovejas es una cosa y pastorear las ovejas es otra. Cuando ya tú te conviertes en un gobernador, ¿tú sabes qué es lo que significa? Ya eres amador de sí mismo. ¿Ok? Se va una oveja y tú no le puedes hablar a esa oveja, pues significa que la oveja es tuya, no es de Cristo. Ya lo que hay es una división dentro de la iglesia. Vamos a llamar a la iglesia, porque ¿qué te voy a decir? No le podemos llamar de otra manera, vamos a llamarle así. Entonces ya no es oveja, ya es un objeto, ya una cosa personal tuya. Ya no es. Que se están convirtiendo en gobernador de la iglesia, no pastores de iglesia. Usted sabe, pastora, que
yo, Yo no sé, tú me metiste. sí, analizaba algo, sí, y es que, ya que usted tocó ese punto, un punto bastante importante, analizaba yo ayer sobre una situación la cual el apóstol Pablo en una ocasión le dijo a Timoteo: cuando vayas a corregir, corrige a las ancianas como si fueran madres, a las Es más así. jóvenes como si fueran hermanas, Hermana. a los jóvenes como si fueran hermanos y a los ancianos como si fueran padres. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que a la persona hay que hablarle con respeto, porque si tú no Claro. respetas, nadie te respeta. Claro que no. ¿Entiendes? Y hay un grupo de payasos, así decirlo, que quieren deriversar lo que son las cosas del Señor y llaman hijo del diablo a todo el mundo, como que Satanás ha parido gente, ¿entiendes? Y no es así. Eso se llama distorsión. Distorsión. Distorsión de la palabra. ¿Usted Por eso te digo. sabe lo profundo Son- que es eso? sí, porque es que vuelvo para atrás. Sí, Es cuando tú te sientes, ya tú no eres siervo No. de Dios. Porque un siervo de Dios, ¿qué significa la palabra siervo, Anderson? servidor. Lo que significa es servidor. Si tú eres un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, yo soy tu servidora. Tú eres mi servidor. Y una persona que me sirve tiene que servirme con respeto. Jesucristo no faltó nunca el respeto cuando corrigió, cuando predicó y cuando amonestó. No faltó el respeto en ningún momento. Y oye, y predicaba, cuando tenía que predicar duro, predicaba duro. Cuando tenía que bajar, como se dice aquí en Santo Domingo, La hacha. la bajaba, él no tenía que ver. Pero si tú vas a notar, él siempre llevó un límite y un léxico de respeto. Sí, porque acuérdese que lo que le irritaba a los escribas y los fariseos es que él decía que era hijo de Dios. Eso le irritaba a ellos porque, ¿tú sabes qué era? Que Jesús, No fue que Cristo nunca le faltaba. el maestro hablaba con un léxico Sí. de educación y un léxico bien siempre apacible, donde ellos no tenían eso. No. Y por eso molestaba, porque yo decía, pero ¿quién es este que le hacemos tantas cosas y no logramos sacarlo de su lineal? Y él trataba siempre de que no lo saquen de su lineal. Anderson, por eso es que hoy en día, voy a lo que tú dijiste, cualquier, entre comillas, siervo de Dios, llama al otro siervo, otro pastor, hijo del diablo, te manda al infierno, como que ellos tienen poder y potestad de mandar a nadie al infierno. Nosotros no tenemos potestad de mandar a nadie al infierno, porque tú no eres ningún cónsul para tú mandar a nadie al infierno. Y si tú no mandas al infierno, significa que tú lo conoces más que yo. Ay, Si yo soy una hija del diablo, significa que tú eres mi hermano mayor. sí, Y si tú me mandas al infierno, significa que tú lo conoces más que yo. Y tú tienes poder para mandar, porque entonces tú vives allí. sí. Y entonces si tú vives allí, el que eres más del infierno eres tú. Ahora, Entonces cuidado con eso. ahora la pregunta grande es, pastora. Entonces, esta gente que mandan al infierno al otro, entonces ellos son Cristo. Son cónsul. No, porque Cristo es el único que tiene el derecho entre la vida y la muerte. Bueno, ellos son cónsul porque el cónsul es el único que te da la visa Sí. los únicos que deciden de darte una visa para entrar a un país y tiene que ser de origen. Sí. Yo considero, ¿verdad? Para tú poderme dar una visa, tú tienes que ser, tú representas ese país. Ay, y si tú me mandas al infierno, tú representas al infierno entonces. Ay, me fui. No, tú me preguntaste, yo te respondí. Dios mío. Ay, santo. Sí, porque en la Constitución es una ley muy estricta. Claro. Que para tú ser cónsul, tú tienes que ser nativo del Nativo lugar. de este país. Cuidado como tú estás mandando a la gente al infierno, porque significa que si tú me estás mandando al infierno y me estás diciendo que soy una hija del diablo, Que tú eres nativo de ahí. tú eres nativo de ahí, de ese lugar. Ay, santo. Y tú tienes derecho a mandar. Ahora tú eres el cónsul de ese lugar. Entonces tú eres más del infierno que yo. Hace rato que está allá. Hace rato que tú vives ahí. Y hoy esos hombres amadores de sí mismos que andan por ahí, que tú tienes que pagarle una suma de dinero para ellos saludarte, para ellos acercarse.
tienen una lista de dónde van y dónde no van y dónde van, a quién saludan, a quién no saludan. Bueno, quizá en los cielos también va a haber ese tipo va a haber esos tipos de calle y esos tipos de fila también. Lo de la élite, Sí, la gente de nivel. y la gente, exactamente, porque Pablo lo decía, ¿entiendes? Y Pablo fue un hombre de nivel. Yo recuerdo que Pablo fue un hombre de nivel. Y vamos a entrar ahí. Sí. Pablo fue un hombre de nivel. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesús, Sí. ¿verdad? Él se le bajó de ese nivel, él se olvidó de ese nivel. Él se olvidó de ese nivel. Yo recuerdo muy bien que él se bajó. Él dice, el más pequeño entre todos los apóstoles. El más pequeño entre todos. Los apóstoles. Pero él, antes de tener un encuentro con Jesús, no hablaba así. No. Él era un perseguidor. Un hombre con 2 doctorados. Y se crió bajo ¿qué? Bajo Gamaliel. Bajo Gamaliel, un maestro tremendo. Sin embargo, cuando él tiene un encuentro con Jesús, Sí. él se olvidó de todo eso. Él se bajó al piso. Anderson, y hoy en día hay unos hombres y unas mujeres con unos egos en estas redes sociales, Sí. unos hombres con unos egos, porque ya son influencers de plataforma Sí. y van para el cielo. Pero déjame decirte que hay que creerle, porque hay 3 cielos, me dice la Biblia. Hay 3 cielos. Sí. Hay 3 cielos. ¿Para qué cielo van? ¿Para el primero, para el segundo? O vamos a ver si vemos el tercero. Yo siempre digo, en alguno de esos hay que verlo o no vemos. Entonces, cuidado con eso, Anderson. ¿Quién fue que murió por ti? Amén, pastora. Me llama la atención algo que está pasando y es bastante grave, de que la gente tiene que despertar. El pueblo de Cristo tiene que despertar y saber quién os está influenciando, porque no podemos ignorar que cuando una persona trata de coger la gloria, trata de amarse a sí mismo, trata de ponerse en el lugar de Dios, está cometiendo un grave delito, aún sin darse cuenta. La Biblia dice que Satanás, cuando estuvo en el cielo, quería un lugar al lado de Dios para que él también fuese adorado. Y me llama la atención de que a través de los tiempos Satanás ha introducido muchos métodos y muchas estrategias para que el hombre deje de darle la gloria a Dios, para que el hombre deje de darle la alabanza al Señor y se enfoque y se desenfoque de lo que es la cosa primordialmente, que es alabar a Dios. Porque usted sabe, pastora, que si Dios nos creó con un propósito, fue para que le adoremos. ¿Entiendes? Claro. ¿Para qué fuimos creados? Para la adoración. Para adorar a Dios. Y cuando el Señor creó la creación como aquel ángel precioso para que le adore, cuando Él comenzó a distorsionar, ¿qué nos dice la Biblia? El Señor, ¿qué hizo? Lo sacó. El Señor lo sacó. Lo sacó le quitó su gracia. Lo echó a un lado. Entonces, toda esa gente que creen que ellos son Cristo, ya Dios lo sacó hace rato. Bueno, yo espero que el Señor no lo saque. Anderson, es que hay demasiadas cosas que están distorsionadas. Sí. Demasiado. Y es importante saber de que tenemos que seguir hablando de todas estas cosas, porque en verdad el pueblo de Dios está bastante infectado, así decirlo. Sí, influenciado, como dijiste ahorita. Por pandemias espirituales. Sí. Hay pandemias espirituales. Ahora mismo hay una pandemia espiritual. Sí. Yo le llamo pandemia espiritual, un 911. Hay que fumigar. Y una de las pandemias que más está atacando, que el coronavirus no le da ni a los talones. ¿Usted sabe cuál es? No. El ego. El ego, claro. Este virus, ay, santo Dios. Claro. Ese virus está atacando a las personas. Dios no puede hacer un milagro con la gente, que la gente
se sube. Y, Se sube, comienza a subir ese momento que Dios te usó sí, y te usó para su gloria. sí, Ese momento te usó para su gloria, te usó Sí. porque esa persona era merecedor de recibir ese milagro. no por ti. No fue por ti ni por mí. ¿Qué te Escuche. pasa? Pero después que Dios hace eso, Dios, escuche, después que Dios hace eso, ese milagro, ya para ellos invitarlo hay que darle $1,000. Y así tampoco. $1,000 es poco. Porque ya ellos son los de milagro. Ellos es más profundo y es más lejos de ahí. Pero el Dios que yo conozco, me dice la Biblia que él entró en un burrito, Humilde. humildemente, y andaba con una túnica que tenía nada más 2 costuras. Sí. Por eso él dijo, Andaba con una sandalia. Y donde le cogía su noche, él dormía. Sin embargo, él fue el maestro de mayor influencia. Es una influencia que hasta el sol de hoy se habla. No se deja de hablar de él. No ese tuvo- es mi favorito. Ese es mi favorito. Ese no tuvo que usar plataforma de ningún tipo. Ese tiene millones y billones y billones de personas que lo visualizan y lo llaman y lo aclaman y le escriben y le hablan. Ese tiene billones y billones y todavía es el influencer más grande. Ese se llama Jesucristo. Y a ese, si tú quieres imitarlo, tú tienes que bajarte. Sí. Porque quizás aquí nadie te puede preguntar, pero cuando lleguemos a los cielos y estemos delante de su trono, Él nos va a preguntar, nos llamará a cuenta a cada uno según nuestros hechos, lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Dios te bendiga. Desde aquí, desde RD, te saluda tu amiga y tu hermana, la reverenda Besaida Zapata. Con nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD. Suscríbete en nuestra plataforma y nos será de bendición como nosotros esperamos que seamos nosotros para ti. Te saluda también mi hermano y amigo de milicia, Anderson Cruz, un placer estar aquí, verdaderamente. Bendigo tu vida y la de tu familia. Declaro que tu ministerio fructifica de manera extraordinaria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.